Hola, hace poco alguien me preguntaba en Quora algo sobre fantasmas y después de responderle tenía yo una pregunta para ella, esa persona y para los que me preguntan en general en fantasmas. ¿Cómo sé que he visto un fantasma? Me explico. Supongamos que veo algo que parece una persona traslúcida o fluorescente. ¿Cómo sé que es un fantasma y no otra cosa? Sabemos lo que son las sillas, tenemos una definición clara de las sillas, así que si vemos una podemos decir con razonable certeza, puede haber errores con un sillón tal, pero con razonable certeza que hemos visto una silla. Pero ¿qué aspecto tienen los fantasmas? ¿Semitransparentes, humanos o como volutas de humo, como decían los griegos? ¿Van vestidos, o sea, traen fantasmas de ropa o van desnudos? ¿Por qué su alma tendría la forma de su cuerpo y no otra? Podríamos estar viendo un fantasma sin saberlo, porque no sabemos qué aspecto tienen. La siempre inútil RAE lo define como imagen de una persona muerta que se aparece a los vivos. Lo que se implica es que se está viendo el alma o el espíritu de la persona. Pero ¿cómo sé que estoy viendo una persona muerta? ¿De dónde salió esta idea? Yo me atrevo a especular que al menos en parte proviene de los sueños. Cuando en los textos antiguos se habla de revelaciones, de mensajes del más allá, de apariciones, generalmente se dice que ocurrieron durante el sueño, o con mucha frecuencia se dice que ocurrieron durante el sueño o en la noche, lo cual implica la posibilidad de que la persona estuviera dormida. Hoy sabemos bastante bien que los sueños son meras fantasías, producto de cómo interpretamos los disparos de las neuronas durante el proceso que nuestro cerebro hace en el sueño de lo que ocurrió durante el día. Hay hijos de Freud que siguen creyendo que tienen un profundo significado, fundamentalmente de tipo sexual, pero ya casi nadie les hace caso. Pero imaginemos a los primeros seres humanos, a los primeros ancestros nuestros que iban descubriendo por primera vez su conciencia de la muerte. Que una persona muy querida por ellos de pronto dejaba de actuar, dejaba de responder, dejaba de hablar, dejaba de ser quien era, se enfriaba, empezaba a descomponerse, a oler mal, a adquirir un aspecto enormemente diferente, alarmante, probablemente aterrador. Incluso en un momento dado había que deshacerse de él o ella cuando empezaba a traer moscas y otros bichos y a criar gusanos. De pronto una noche, alguno de los seres queridos de esta persona fallecida lo veía en sus sueños. Esa persona se veía normal, se veía sana, hablaba como lo recordaba que hablaba, incluso podía decirle lo que lo quería o decirle que se cuidara de los megalodontes o alguna cuestión por el estilo. ¿Cómo podía esa persona saber que era una ficción si hasta ahora empezamos a entender los sueños? Era perfectamente lógico pensar que este ser querido de alguna forma había vencido a la muerte, que vivía en otro lugar donde habitaban los muertos, a donde había ido su esencia, su alma, su espíritu, su forma de ser, su aspecto, su personalidad, sin hinchazones, sin verdores, sin gusanos, sin todo lo desagradable, y regresaba a hablar con nosotros. Esta es una posibilidad bastante razonable de explicar los fantasmas y las visiones religiosas de todo tipo. No sé si sea correcta, pero es una de las probabilidades razonables al respecto. Ni siquiera es razonable pensar que todas las experiencias que la gente describe como ver un fantasma sean iguales, tengan el mismo origen, tengan la misma fuente. Lo razonable es pensar que haya muchas explicaciones, muchas fuentes de las que se derivan las experiencias que genéricamente se expresan como ver un fantasma. Desde alguna de las más inocentes, como un error de percepción, ver lo que no está allí, que nos pasa seguido, hasta más complejas como las alucinaciones que a veces tenemos cuando estamos durmiéndonos y sobre todo al despertar, la parálisis del sueño que implica muchas veces alucinaciones, fallos de la percepción, drogas, sustancias como las que al parecer usaba el oráculo de Delfos para hacer sus predicciones y otros muchos elementos del ser humano que pueden provocar esta reacción. El experto investigador de lo paranormal, pero de verdad, Joe Nickell, señaló que los fantasmas suelen comportarse como sueños, memorias e imaginaciones. Por lo tanto, es muy razonable, lo más razonable es pensar que se trata de sueños, memorias, imaginaciones y otros elementos que hacen que no sepamos lo que estamos viendo y le pongamos un nombre así. Creer en fantasmas es finalmente creer en una forma de magia. La idea es que hay una especie de universo paralelo, un lugar que está aquí pero no está aquí, que no lo podemos percibir por medios normales y donde viven o sobreviven los fantasmas o los dioses o las fuerzas mágicas
y misteriosas que afirman todas las creencias místicas, todas las creencias paranormales. Es un sitio indetectable, con fuerzas indetectables, pero que en un momento dado creemos, o cree la gente, pueden actuar sobre la realidad de manera detectable, pueden provocar acciones, sonidos, movimientos, etc. Leonardo da Vinci ya señalaba algunas de las enormes contradicciones que implica creer en la posibilidad de comunicarse con los muertos, lo que llamaba necromancia o negromancia. Y esto implica, claro, que uno no solo habla con los muertos, cosa que todos podemos hacer en un momento dado, sino que cree que le responden, que es la parte más difícil de esta operación. Dice Leonardo da Vinci: circulan libros llenos de afirmaciones referentes a la acción de los encantamientos y de los espíritus que hablan sin lengua y sin aquellos instrumentos orgánicos indispensables para la palabra. Y no solo afirman que tales espíritus hablan, sino que les atribuyen la capacidad de transportar grandísimos pesos, de provocar lluvias y tempestades y de convertir a los hombres en gatos, lobos y otras bestias. De hecho, los cazafantasmas lo que hacen es precisamente esto que señala ya Da Vinci, que es imposible, encontrar esas acciones detectables. Se azotó una puerta, fue el fantasma. La afirmación inmediata de que la acción ha sido causada por aquello que ellos suponen. Desafortunadamente, cada vez que se puede analizar lo que hacen los cazafantasmas, cada vez que hay una capacidad de vigilancia o de comprobación externa, resulta que todas las acciones tenían una explicación normal, natural, material, real del universo que sí conocemos. Pero continúa Da Vinci respecto de la necromancia o la capacidad de controlar las fuerzas de los espíritus. Si en ella residiera la facultad de turbar la tranquila serenidad del aire, convirtiéndola en nocturno aspecto, la de poder desencadenar vientos y rayos acompañados de horribles truenos y fulguraciones en las tinieblas, la de echar por tierra altos edificios y arrancar de cuajo los árboles de las selvas con vientos impetuosos, o exterminar los ejércitos dispersándolos y aterrándolos, o finalmente causar dañosas perturbaciones atmosféricas que arrebaten a los agricultores el premio de sus fatigas. ¿Qué sistema de guerra podría concebirse que tanto perjudicara al enemigo como arruinar sus cosechas? ¿Qué batalla naval se asemejaría a la que libraría quien tuviera a los vientos bajo su comando y en sus manos la ruina y naufragio de cualquier flota? La conclusión de Leonardo da Vinci es que si esto fuera posible, ya alguien lo habría hecho, de los muchos que han afirmado a lo largo de la historia que son capaces de utilizar la magia. Y evidentemente, si no se había hecho hasta ese momento, pese a tantos intentos, lo más probable es que fuera una simple y sencilla fantasía, y así lo dictamina. Tampoco quería mucho, por ejemplo, a los que leen las manos, las palmas de las manos y cosas así, Da Vinci, en la enorme racionalidad que tenía en su momento. Pero habría una forma de demostrar la existencia de estas fuerzas sin que derroten ejércitos y arranquen árboles de cuajo: pedirles información. Y más que pedirles que muevan una mesa o una ouija o que hagan sonidos de cadenas o lamentos escalofriantes e inquietantes, al comunicarse con los muertos, los cazafantasmas, los videntes, los espiritistas, los sacerdotes, cualquiera, podría simplemente pedirles datos. ¿Dónde están las tumbas de Gengis Khan, de Cleopatra y de Alejandro Magno, por ejemplo? Explica el manuscrito Voynich este misterio que al parecer es una mera estafa. ¿Dónde están los restos de Amelia Earhart y su avión? ¿Dónde están las joyas de la corona irlandesa? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde podemos rescatar barcos como el Merchant Royal, el LSS Baichimo, el Griffin, el Flor de la Mar? Todos esos pecios que se hundieron cargados de riquezas, cargados de tesoros, y que cuando se encuentran por medios normales y corrientes y no hablando con los fantasmas de los marineros. Descifrar lenguajes como los de los símbolos de Jiahu, los símbolos Vinchal, la tableta de Dispilio, el elamita, el minuano, el olmeca, el oipú, el banshu, todos los idiomas de los que no sabemos nada y nos permitirían desentrañar cosas del pasado. Habiendo tantos videntes, espiritistas, místicos y otros que hablan todo el tiempo con fantasmas, deberíamos estar hasta el cuello de pruebas sobre el más allá, de información. Los historiadores acudirían a ellos, los sociólogos acudirían a ellos, los científicos acudirían a ellos, no necesitarían hacer investigaciones. El problema es que este argumento sobre fantasmas es válido para todas las demás cuestiones paranormales, preternaturales, sobrenaturales, etc.
La magia de la memoria del agua de los homeópatas es tan improbable, tan falta de evidencias, tan alejada del universo real como los fantasmas, la telepatía, la precognición, los extraterrestres secuestradores que ahora desaparecen, la reencarnación budista o los dioses, todos los dioses. Entender la diferencia entre ficción y realidad es un proceso que no es sencillo y que habitualmente no se termina. Los niños empiezan poco a poco a hacerse conscientes de esa diferencia, pero lo que no nos damos cuenta a veces es que todos conservamos en mayor o menor medida esa confusión a lo largo de todas nuestras vidas. Nos fascina lo que creemos más que lo que podemos saber, lo que queremos creer más que la realidad, que a veces es fría. Nos rendimos a fantasías diversas, incluso en la presuntamente racional edad adulta. Basta ir a un partido de fútbol o un mitin político para ver este amor a la fantasía en toda su potencia. Más allá del negocio, que es la comunicación con los muertos o con las fuerzas del lugar donde están, que es de lo que viven todas las religiones y todos los necromantes modernos, lo que realmente debería alarmarnos es que la creencia en fantasmas y en fenómenos paranormales similares no cede. La creencia en lo paranormal, lo sobrenatural, la magia en todas sus manifestaciones, no solo está presente en nuestra cotidianidad, sino que es una herramienta a la que continuamente acuden políticos y negociantes de todo tipo para lograr sus propósitos. Y no tienen la reacción de quienes deberían defender el hecho comprobado de que la única forma en que hemos podido entender y modificar el universo material a nuestro alrededor ha sido a través del conocimiento certero, y que no le digan cientificista si no tienen un sistema mejor. Tenemos gobiernos que claman la representación de la deidad o de los valores religiosos, igual islamistas que cristianos de las más diversas denominaciones, gurús, videntes, pseudomédicos y charlatanes de toda laya que trabajan juntos sin siquiera saberlo para minar la revolución científica que cambió la relación del ser humano con el universo y para destruir la ilustración que cambió nuestra relación con la sociedad y entre nosotros mismos. Su intento compartido, así se den cuenta o no, es llevarnos de nuevo al pasado, a una forma de sociedad más fácil de controlar, a una visión del mundo más simple y a una garantía de que su poder no será desafiado por el fantasma al que más le temen, el de la razón y el de la capacidad crítica. Por eso rechazarlos es tarea de todos sin creer en fantasmas. ¿No cree usted?